consciente en este momento. Pero este sería el último viaje que haría antes de ir a vivir a otro país. Desde que era niño, mis padres siempre me han animado a que viajara al extranjero. Aprendiese idiomas y descubriese que la vida no termina en España. Me dieron oportunidades de vivir con otras familias en Gales, hacer intercambios a Francia y Alemania y vivir durante 9 meses en Suecia. Al principio tenía mucho miedo de hacer esas cosas solo, pero poco a poco esa sensación de aventura e inconfort fue convirtiéndose en algo que de verdad necesitaba. En estos viajes descubrí lugares asombrosos, conocí personas alucinantes y sobre todo entendí que algún día querría vivir esa aventura durante más tiempo. Después de mi último vídeo recibí muchos mensajes preguntándome a qué país me iba. Muchos. Y para recompensarte por el exquisito cliffhanger con el que terminé, hoy te resolveré no una, sino 2 dudas. Y estas son las preguntas. Encontrar el país perfecto no fue tarea sencilla, pero los pasos estaban muy claros. En primer lugar, accedí a una base de datos poco conocida que contiene información detallada sobre prácticamente todos los países del mundo, que se llama Google Maps. Primer requisito de mi madre. No te vayas a un sitio que esté a más de 3 horas de vuelo. El viaje sea menos que de Madrid a Valencia, ¿vale? Como puedes imaginar, esto redujo mucho mis posibilidades. Así que simplemente decidí optar por algo que estuviese en Europa. Seguía teniendo demasiadas posibilidades, así que pensé en las cosas que no me gustan de España. Todavía no sé qué causa este fenómeno, pero por si no lo sabías, hace mucho calor en España. Necesitaba un país en el que no hiciese tanto calor, así que para no ser tan dramático, limité la temperatura a 17 grados centígrados. Esto redujo drásticamente las posibilidades, así que me dispuse a filtrar por el siguiente requisito, la política. Como buen suscriptor mío, doy por hecho que alguna vez has querido dejar a un lado tus creencias e ideología política, que para nada han sido moldeadas, sesgadas e influenciadas por tu entorno familiar y social, educación y contexto económico. Y has valorado de forma objetiva a la situación política y económica en España. No voy a decir que no haya cosas que estén bien, porque las hay. Pero quería encontrarme con una cultura política y económica, digamos, más honesta e íntegra. Las opciones quedaron reducidas a 2. En este momento ya no me quedaban fuerzas y energías, así que decidí que el universo fuera quien decidiese mi futuro. Una vez ya tenía el país, solo faltaba encontrar a una empresa que me diera el suficiente dinero como para sobrevivir. Esta vez decidí acudir a LinkedIn. Actualicé el perfil, lo puse bonito y envié solicitudes de amistad a más de 500 personas. Ya sabes, para que pareciera que he hecho algo con mi vida y que tengo algo que aportar a una empresa afortunada. Pero faltaba lo más importante. Una simple hoja que resumiese en tan solo una cara 25 años de vida, aprendizaje, educación, experiencias en el extranjero, experiencia laboral, capacidades, intereses, certificaciones, idiomas. Y aún así, tenía que haber hueco para mi nombre, email y número de teléfono. ¿Cómo me iban a contactar si no? Este sería mi pasaporte a Dinamarca. El siguiente paso era buscar la empresa. Como ya sabía el país, apliqué el primer filtro y me di cuenta que en Dinamarca se habla danés. Con esto tuve que descartar muchas empresas y posiciones. En este momento pensé, ¿por qué no aprovechar la experiencia de 4 años en Deloitte para buscar algo que se amolde a ella? No sé cómo no se me había ocurrido esta idea antes. Así que busqué por palabras clave y me salieron demasiados resultados.
Para ello creé una base de datos, añadí unas cuantas filas con la información más importante y empecé a añadir en todas ellas las empresas a las que estaba aplicando. El proceso era sencillo. Primero aplicaba, luego me rechazaban o me decían de hacer una entrevista y después me dirían si había entrado o no. O al menos eso era lo que yo pensaba. La realidad fue otra. Primero apliqué a muchos puestos. Después hice muchas entrevistas. Algunas veces no recibía respuesta, otras veces me rechazaban y otras no me llegaba a convencer del todo la oferta. Hasta que una pequeña y poco conocida empresa danesa me contactó. Todo el proceso fue muy bien con ellos y simplemente acepté.